Amén. Dios bendiga su palabra en el día de hoy, que recibamos esa gracia que necesitamos a través de la palabra que se va a cumplir en esta semana y los títulos de oración que Dios nos va a dar a través de ella. El domingo 17, hace 2 domingos, no el domingo pasado, el anterior, el domingo 17, pudimos tener el mensaje, el objetivo absoluto de Dios. Hoy, en el día de hoy, hablaremos del objetivo absoluto de la Iglesia. Por una razón, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes hoy en día, la mayoría de ellos, se preocupan en cómo tienen que vivir, se angustian por esta realidad. Por tener muchas dificultades, es verdad que los creyentes a veces son movidos y eso les hace estar desalentados, desanimados o caer en frustración. Pero si miramos cada situación detalladamente, si la miramos bien, podremos ver el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún a pesar de esas circunstancias. Si miramos a través del secreto de Cristo y siempre con los ojos de Cristo, podremos ver el camino correcto. No sois cualquier persona, no sois cualquier individuo, sois muy importantes para Dios. Por eso, si interpretas las cosas a través de los ojos de Dios, podrás tener la respuesta que necesitas. Necesitamos mirar siempre con los ojos del Evangelio y mirar con los ojos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque si miramos al mundo, vamos a ver cómo hay problemas y vamos a ver cómo hay situaciones muy complicadas y muy difíciles, ¿verdad? No hace falta ser muy inteligentes hoy en día para ver cómo está el mundo, para ver cómo está la sociedad, no solamente España, todo el mundo, a nivel económico, social, sanitario. Vemos que hay muchas dificultades. Si miramos a la Iglesia, y las iglesias también están teniendo muchas dificultades, muchos problemas. También en las iglesias, ¿por qué no? También, porque las iglesias, al fin y al cabo, ¿quiénes las forman? No las forman ángeles, ¿verdad? No somos ángeles, somos humanos. Y por lo tanto también hay problemas y dificultades. Pero nosotros, hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Nosotros no tenemos que preocuparnos por esto, ni por los problemas, ni por las dificultades. Solamente tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios. Tenemos que ver las cosas con los ojos del Evangelio. Si no, es que no vamos a entender las cosas. Si no, tampoco vamos a entender la Biblia. Porque si vemos las Escrituras, Israel tuvo que enfrentarse en 7 ocasiones, tuvo que enfrentar grandes problemas, grandes conflictos, o mejor dicho, grandes desastres. Ya no solamente un pequeño problema, no solamente un conflicto, sino que fueron grandes desastres, cayendo en esclavitud, siendo cautivos, cayendo bajo el poder de Roma, etcétera, 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 en guerras y conflictos serios, hasta en 7 ocasiones. Y esto lo tenemos que ver y tenemos que entender, porque al fin y al cabo somos también el pueblo de Dios, y la Iglesia también representa al pueblo de Dios. Israel siempre caía en desastres, ¿cuándo? Cuando perdía el Evangelio. Es decir, cuando no veía el camino correcto, cuando estaba viéndolo con los ojos humanos, cuando lo veía los problemas y las dificultades siempre con los ojos de este mundo. El mayor problema que tuvieron, el no entender correctamente, es que ellos pensaban que Dios era solo para ellos, solamente para el pueblo escogido. Pero no saber, o por no saber lo más importante, es que no pudieron evitar los problemas, no pudieron evitar los conflictos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo en el día de hoy. Nosotros, hijos de Dios, pueblo de Dios, no tenemos que estar desanimados por las circunstancias. Yo sé lo que está ocurriendo en el mundo, lo vemos continuo y constantemente. Sabemos los conflictos, los problemas de vacunas, los problemas de tantos problemas y dificultades. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que estar desanimados. Es que hay problemas en el mundo, ya lo sé. Es que hay problemas en la iglesia, ya lo sé. Yo también estoy en el mundo y estoy en la iglesia. Claro que hay dificultades, claro que hay problemas. Pero el Señor nos dice que no tenemos que estar para nada, en absoluto, ni desanimados, ni frustrados, ni temerosos. Solo tenemos que ver las cosas de manera correcta. Solo tenemos que ver las cosas de manera correcta. Hoy en día hay muchas naciones muy poderosas económicamente hablando. Estados Unidos, China en estos momentos, Japón, etc. Hay muchas naciones, pero espiritualmente son naciones muy pobres.
espiritualmente muy pobres. Solo tienen dinero, pero espiritualmente son muy pobres. Hoy en día, si pudiéramos ver el 100% de los que tienen éxito en el mundo, el 100% que tienen éxito sin el Evangelio, si pudiéramos ver, tienen grandes problemas espirituales. Vemos a Steve Jobs y toda esta gente que maneja fortunas incalculables. Tienen graves problemas espirituales. Ahora, tienen mucho dinero, entonces ¿qué hacen? Pueden esconder bien sus problemas. Tienen problemas, pero también tienen dinero para tratar de esconder esos problemas. Pero si los pudiéramos ver, como dicen aquí, por un agujerito, pudiéramos ver de verdad, ¿qué hay detrás de sus puertas? ¿Qué hay detrás de sus casas? ¿Qué hay dentro? ¿Cómo viven? Nos quedaríamos asombrados. De verdad quedaríamos asombrados. Vosotros sois hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Si entendiéramos mejor el Evangelio, si pudiéramos tener más raíz en el Evangelio, veríamos la bendición tan grande que es tener el Evangelio. Ahora, no siempre lo estamos entendiendo bien. Este es el problema, esta es la dificultad. Por eso, al no poderlo verlo bien, hay muchos creyentes que por no entender correctamente el Evangelio, están escondiendo o tratando de esconder los graves problemas que tienen. Y hay graves problemas, porque de manera obvia no pueden bloquear los desastres, no pueden detenerlos. Es por eso que el horario de los problemas inevitables y absoluto no tiene más remedio que venir al pueblo, a la gente, incluso a los creyentes. No hay más remedio. En el pasaje de hoy, en el que hemos leído, podemos ver cómo Pablo, y podemos ver que a los otros tripulantes del barco les vino un gran problema cuando se levantó la gran tempestad. Les vino un gran problema. Pablo, que no había hecho nada incorrecto, iba a Roma para ser juzgado. No había hecho nada incorrecto, no había hecho nada, ningún delito. Pero por ser ciudadano romano, él apela a Roma y él iba a dar explicaciones. Pablo estaba simplemente evangelizaba correctamente. Pero ¿qué ocurrió? Que como no le gustaban los religiosos de la época, como no les gustó lo que decían, pues los fariseos, los escribas, los sacerdotes, lo acusaron de hereje. Por eso es que iba a Roma, por ser acusado, para ser juzgado por ese delito. Ahora, Pablo tenía seguridad. Pablo no tenía temor en ese sentido. Él ya sabía. Y como tenía seguridad, no era movido por nada. Hay que ir a Roma. Él se podía haber librado de ir a Roma. Podía haber callado, no haber apelado al César y hubiese estado libre. Pero él estaba seguro de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que ocurría cuando predicaba a Cristo. Porque ya sabía lo que ocurría cuando él predicaba el Evangelio. Él sabía lo que ocurría cuando podía evangelizar y evangelizaba. Él sabía. Sabía que siempre que se predica a Cristo, siempre que se predica el Evangelio, siempre se levanta persecución. Y Pablo lo sabía. Teníamos que saber también nosotros esta realidad. Por eso no hay más remedio. ¿Van a venir dificultades? Claro que sí. ¿Que van a venir dificultades? ¿Que van a venir circunstancias? ¡Claro! ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios que vamos a predicar el Evangelio de Cristo, que vamos a hacer la evangelización del mundo. Tienen que venir conflictos. Los religiosos que no tienen el Evangelio querían juzgar a Pablo, como quieren juzgar hoy en día también a aquellos que se salen de la norma y los persiguen. Israel estaba colonizada por Roma. Por eso, para que lo juzgaran, tenía que ir en ese barco. Y durante el trayecto se levantó esa gran tempestad que duró 14 días, nos dice la palabra. Si pudierais leer todo el capítulo, 14 días, donde dice que ni se veía el sol ni se veían las estrellas, en una total oscuridad. Y vemos que el barco se estaba hundiendo poco a poco, que dentro de ese barco había, no 3 ni 4 personas, había 276 personas en ese barco. En ese momento habría seguramente muchos gritos, gente corriendo de un sitio para otro. Habría una gran desesperación, una gran preocupación. Estaba entrando agua continuamente en ese barco, en una gran tempestad. En ese momento todos pensarían que iban a morir. Aquí no nos salvamos.
Aquí no nos libramos de la que está cayendo. Pero Pablo sabía la razón de este sufrimiento. Hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que saber la razón del sufrimiento. Debemos de entender la razón por la cual viene el problema espiritual. Tenemos que saber la razón por qué vienen los desastres. Tenemos que saber por qué vienen todas estas cosas. Pablo entendía y sabía esto. Por eso me gusta dar una palabra para los remanentes, ¿verdad? En cada mensaje me gusta dar una palabra. Los remanentes se preocupan mucho por los estudios. Mucho. Hay una preocupación por los estudios, pero yo pienso que no hace falta preocuparse tanto por ello, porque Dios ya tiene preparado un camino para los hijos de Dios. Dios ya tiene preparado ese camino para sus hijos. Si no lo encuentran, si los remanentes no son capaces de encontrar ese camino durante toda su vida, sufrirán escuchando las voces del mundo. Sufrirán escuchando lo que el mundo dice. Ahora, escuchar al profesor está bien. Escuchar a los padres está bien. Pero no escuchan la palabra de Dios. Y ese es lo más importante. Escuchamos la palabra de las personas, de los hombres. Son importantes, es bueno, es necesario que escuchen la voz de los profesores, de los maestros, de los padres. El problema es que no escuchan la voz de Dios. Quiero bendecir a los remanentes. Tenéis que escuchar la voz de Dios. Porque sin escuchar la voz de Dios no podremos salir de los conflictos ni de los problemas. Sin escuchar la voz de Dios no salimos de la tempestad. Los cristianos, los creyentes, son movidos por la confusión de este mundo. Por escuchar este mundo, por escuchar la voz de este mundo, en vez de escuchar la voz de Dios. En este momento, en este caso, en esta situación, es normal, es obvio, que cuando escuchamos la voz del mundo y cuando escuchamos la voz de la sociedad y de las personas, es obvio que no hay más remedio que vengan desastres a la vida de la persona. Cuando escuchamos la voz, que no es la voz de Dios, es obvio que vengan problemas, es obvio que vengan desastres. ¿Por qué? Por el pecado original. Ese pecado original que nos hizo estar separados de Dios, que tuvieron que venir los desastres. Al estar separados de Dios, vienen los desastres de Génesis 3, los desastres de Génesis 6 y 11. Es algo obvio que vengan los problemas. ¿El problema cuál es? Que los creyentes al ver los problemas son movidos y se caen. Pero es que es obvio que vengan problemas. Porque el mundo de la gente están separados de Dios. ¿Cómo no van a venir desastres a nuestra sociedad? ¿Cómo no van a venir los COVID-19 y los COVID-20 y todos los que vengan? ¿Cómo no van a venir problemas de guerras y de conflictos? ¿Cómo no van a venir problemas económicos? ¿Cómo no van a venir problemas sociales? ¿Cómo no van a venir problemas de que este mundo tenemos un problema de cambio climático? ¿Cómo no va a venir estos problemas y desastres a nuestra sociedad? Es obvio, por causa de Génesis 3, 6 y 11. Hermano, ¿por qué nos asombramos tanto? ¿Es que no hemos leído la palabra? ¿No hemos leído Mateo 24? ¿No hemos leído Mateo 25? ¿No hemos leído que en los últimos tiempos ocurrirán todo este tipo de desastres? ¿No dice la palabra que como en Granada van a venir terremotos? ¿Es algo extraño que vengan y haya terremotos? Es obvio que vengan los desastres, es obvio que vengan inundaciones, es obvio que vengan sequías, es obvio que vengan todos estos tipos de circunstancias. Es obvio que venga el COVID-19 cuando el hombre está haciendo cosas indebidas y está haciendo las cosas que hacen. Y por eso dicen, es normal que venga este COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos haciendo locuras con nuestra naturaleza, comiendo cosas que no debemos. Y es normal que vengan por todos los estudios que se están haciendo, por todas las investigaciones, por todos los laboratorios que están haciendo. Es normal que vengan desastres. ¿Queremos vivir en el mundo de Yuppie? ¿Queremos vivir en un mundo de burbuja? ¿Queremos vivir en un mundo rosa? No existe. Es obvio que vengan los problemas. Lo que es un grave problema es que los creyentes sean movidos y caigan. Ese es el verdadero problema. Que los creyentes caigan en la preocupación, pero si es normal que vengan estos problemas. Es el problema que es obvio que vengan. ¿Por qué? Porque estamos atados a los problemas de hace mucho tiempo.
Estamos atados a los problemas de Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19. Vienen los desastres a las iglesias del mundo. No solamente en una, a las iglesias del mundo vienen los problemas. Es normal que vengan los desastres cuando en algunos lugares ya se está diciendo que se va a prohibir decir que solo a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Es normal que vengan los desastres cuando se está diciendo que todas las iglesias son iguales. Que da igual si eres católico, protestante, budista, islamista, da igual. Que da igual que hagas lo que hagas y digas lo que digas, porque Dios, como es bueno y es un Dios de amor, pase lo que pase, luego al final Dios nos va a perdonar a todos y vamos a ir todos al cielo. El universalismo. Es decir, es normal que vengan dificultades y problemas. Es normal que por eso muchos creyentes están atados, atrapados en los moldes incorrectos, en las trampas que hacen que no puedan bloquear los desastres. El problema es que los creyentes, cayendo en estas trampas, no son capaces de parar el desastre que tenemos por delante. Primero porque han sido movidos y se han caído con el problema, con las circunstancias, con la situación. Nos movemos y caemos. Salimos de primera línea de batalla y nos vamos a la retaguardia, a la comodidad. Todos hemos pasado momentos difíciles en la vida. Nosotros también, en mi casa también. Recuerdo circunstancias difíciles económicamente cuando trabajaba en la empresa que teníamos familiar. Teníamos problemas. Alguna vez lo he dicho, pagaban los empleados y yo me quedaba sin cobrar. Durante un mes, 2 meses, 3 meses. Problemas económicos hemos tenido. Cuando salimos a Albacete igual tuve que dejar la empresa para meter en el ministerio y luego por problemas ni una cosa ni otra. Y veía que el respaldo que tenía, Señor, el respaldo no era tal como uno pensaba. Y vienen problemas económicos y vienen problemas de muchas índoles. Y antes de conocer el Evangelio eres movido a veces por esas circunstancias. Hoy en día, si las personas tienen un problema físico, bueno, pues hay hospitales, a Dios gracias. ¿Tienes un problema físico? Como es el caso de todos, cada uno, yo sé que cada uno habrá ido en algún momento, habrá ido al médico, a un hospital. Yo por la situación, he tenido que estar yendo. Esta semana he tenido que ir 2 veces por la cuestión del preparatorio para la operación quirúrgica. ¿Y estás malo? Bueno, pues vas a un hospital, ya está. ¿Qué problema hay? Tenemos hospitales, no hay ninguno. ¿Cuál es el verdadero problema? Que hay muchos que tienen problemas mentales, hay personas que tienen problemas del alma y no les estamos ayudando. Hoy en día el problema físico dice, bueno, pues yo no soy médico, vete al médico, oraré, pero vete al médico, vete al hospital. Ahí te van a atender bien. Gracias a Dios, yo he estado en el hospital, me han atendido de maravilla, estoy muy contento porque me han atendido genial. Pero ¿y el problema espiritual? ¿Y el problema del alma? No lo estamos ayudando. Hoy en día, gracias a Dios, entendiendo el Evangelio, ahora ya tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque no me hace falta nada. No importa la cuestión, no importa lo que tenga o deje de tener. Ya no soy engañado por el pasado. Ay, que no voy a cobrar, que no tengo. Que a ver, mi hija siendo pequeñita, ¿a qué le voy a dar de comer? Y hay una preocupación, me iban dando el trabajo para ahorrarme el precio del metro. Para poder comprar un poquito de un hígado para hacerle un higadito con arroz a mi hija porque no había otra cosa. Comprar un poco de leche, un poco de pan para poder hacer unas sopas de leche con pan para cenar. Porque no había otra cosa. Pan con leche, no había otra cosa. Hoy no me hace falta nada. Hoy entiendo, no es ese el problema. No es esa la circunstancia. Yo estaba equivocado en aquel entonces. Soy un hijo de Dios. Dios provee. Mi respaldo es el reino de Dios. Es el reino de los cielos. No importa la circunstancia, no importa el problema. Es lo que tenemos que ver en el día de hoy. Los creyentes, o mejor dicho, los no creyentes, no pueden evitar los desastres porque no creen en Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. No caigamos en conceptos erróneos e innecesarios. No caigamos en esas circunstancias. No caigamos en esos temores y en esas preocupaciones que no te llevan a ningún sitio. Porque si es así, a veces te preguntan, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué dices solo Cristo?
Hemos escuchado la lectura que hemos tenido al principio, la lectura devocional, Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Recordar esa lectura. No la quiero repetir ahora, pero recordar. No seáis llenos de mosto ni de vino, sed llenos del Espíritu. No es llenos de las cosas de este mundo, es llenos del Espíritu de Dios. Era obvio que vinieran desastres. Es obvio que vengan desastres. Pero esos desastres, es obvio también que no lo podían solucionar. ¿Amén? No lo podían solucionar. Pablo le dijo al centurión, antes de zarpar, hemos leído del puerto, le dijo, oye, que si zarpamos, que si salimos, vamos a tener grandes problemas. Pablo se lo estaba advirtiendo, pero el centurión, que es quien tenía los galones, le preguntó al capitán, es decir, al piloto de la nave, al capitán llamamos hoy, ¿verdad? Y le preguntó al patrón, hicieron una reunión, se juntaron. El centurión, el capitán del barco y el patrón, que es el dueño del barco, se juntaron. Y ellos le dijeron, no hay problema, no hay peligro. Hay una corriente de aire, la cogemos, no hay peligro. Y por eso zarparon. Y vino la tempestad de la que no podían escapar. Vino un gran problema. Estaban a punto de morir. Si lo vemos, el capitán, con toda su especialidad, por muy buen capitán que sea, no podía solucionar el problema. No podemos solucionar el problema con nuestras especialidades humanas, por muy buenos que seamos, por muy buenos capitanes, por muy buenos patrones, no podemos. El patrón, el propietario del barco, con todo su dinero, con todo el poder económico, tampoco podía vencer el problema que tenían. El centurión, como decía, con todo su rango y autoridad, tampoco podía detener la tempestad. Se juntaron y hay veces que mucha gente se junta y da su opinión. Llegan a un consenso. Pero la mayoría, la opinión de la mayoría o el consenso, aunque sean buenas opciones o buenas opiniones, tampoco pueden bloquear los desastres. Da igual que se junten, da igual que hagan un consenso. No pueden bloquear esos desastres. Y los hombres se esforzaron mucho, si leemos el relato, nos dice que trabajaron durante 14 días, estaban esforzándose, estaban trabajando, pero el esfuerzo humano tampoco nos puede salvar. El versículo 17 nos dice que incluso usaron refuerzos para ceñir la nave, es decir, tenían un conocimiento científico. Vamos a hacer esto porque hemos estudiado y esto funciona. Vamos a tirar incluso la carga para evitar que el barco se hunda, porque tenemos ciencia y sabemos que cuanto menos peso, más flota. Es el conocimiento y la ciencia, que aun con todo el conocimiento y la ciencia que pudieran tener, tampoco pudieron detener los desastres. Solo Dios puede solucionar el problema de los desastres. Es la conclusión que encontramos aquí. No es por nuestras estrategias humanas, no es por nuestro poder, ni nuestro conocimiento, ni nuestra economía, ni nuestras buenas razones o buenas opiniones. Solo Dios sabe el día de nuestro nacimiento. ¿Alguno de nosotros ha podido escoger el día de su nacimiento? Nadie puede tampoco elegir el día de nuestra muerte. ¿Amén? Nadie puede elegir el día de su muerte. Solo Dios sabe esta realidad. ¿Por qué nos preocupamos entonces? Tú no pudiste elegir el día de que naciste. Tampoco pudiste elegir el país donde nacer. Europa, África, Latinoamérica. No pudimos elegirlo. No pudimos elegir tampoco la familia. Ay, esta familia no me gusta, prefiero aquella familia. La de Onassis, que tiene mucho dinero. No podemos elegir. Ay, me hubiera gustado nacer en primavera. Me hubiera gustado nacer en otoño. Me hubiera gustado nacer. No importa lo que te gustara. No está en tu mano. Nuestra vida no está en nuestra mano. ¿Por qué te preocupas entonces? Hermanos, hay algunos hermanos que estáis con COVID, que habéis pasado o estáis pasando. No os preocupéis tampoco por eso. Dios tiene controlado también el día y la hora. ¿Para qué te vas a angustiar? Había 276 personas en ese barco.
276 personas. Yo lo he vuelto a digo, 276 son muchas personas. 276 son muchas. Al principio la idea es, bueno, serían 10 o 12, 14, 20, pero 276 personas son muchas. Solo Dios podía decidir si se salvaban o no. No fue el capitán, no fue el centurión, no fue el patrón. Fue Dios quien decidió. En este mundo hay muchos problemas como la tempestad. Muchos. Pero las personas no pueden solucionar el problema. Ni la ciencia, ni la economía. Solo Dios puede. Porque es un problema espiritual. Que afecta al mundo natural, físico. Pero el origen es un problema espiritual. No lo olvidemos, es un problema espiritual. Pero Pablo estaba dentro del horario de Dios. Cuando él dice, esta noche, el ángel de Dios estaba conmigo, esta noche, significa, estaba dentro de ese horario de Dios. ¿Qué es lo importante? Que estemos dentro del horario de Dios. Esta noche significa, estaba dentro de ese horario de Dios. Estaba dentro de ese horario porque esta noche el ángel de Dios ha estado conmigo. ¿Qué significa? Que estaba dentro del poder de Dios. Estaba dentro de que el poder de Dios estaba con Pablo. Porque estaba dentro de ese horario y Dios envía a sus ángeles a estar alrededor de los hijos de Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda dificultad. Hermano, que tienes COVID, que tienes enfermedades, que tenemos enfermedades. El ángel de Dios está conmigo. El ángel de Dios está contigo. Porque estás dentro del horario de Dios. Dios manda a sus ángeles y por eso te puede decir la palabra que te dijo. Pablo, no temas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa no temas? Significa que estás dentro de la gracia de Dios. Si estoy dentro del mundo, tiembla. Si tengo que fiarme de los médicos, tiembla. No es que los médicos sean malos, no quiero decir que no. Pero confío en Dios más que los médicos. Confío más en la gracia de Dios que en los médicos. Confío en que la gracia de Dios dará sabiduría a los médicos. Confío en que la gracia de Dios dará sabiduría al cirujano que tenga que intervenirme. Doy las gracias a Dios por eso, por la gracia de Dios. Señor, gracias que tu ángel está conmigo. Gracias, Señor, que estamos dentro de tu horario. Gracias, Señor, que estamos en el lugar que tú querías que estuviéramos, dentro de este barco. Gracias, Señor, por todo ello. Y le da una palabra el ángel. Es que es necesario que comparezcas delante de César. Y le está dando la motivación, y le está dando la razón, y le está dando el significado. Le está diciendo el por qué. No temas, no puedes morir. ¿Por qué? Porque tienes que ir delante de César. Entonces, ¿a qué conclusión me lleva eso? ¿A qué conclusión me lleva? Que significaba o significa que lo que el ángel estaba diciendo, está diciendo, os voy a salvar, pero no por ti, Pablo. Te voy a salvar porque tienes que proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. Él está diciendo, significaba que los iba a salvar, pero no por Pablo. Dios va a salvarte y va a estar contigo, no por ti mismo, no solo por ti, sino porque tú eres aquel que va a hacer la evangelización del mundo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos decía la semana anterior, nos decía que solo podemos vivir cuando proclamamos el Evangelio. Lo que te está diciendo es que tu vida tiene sentido y valor en la medida que estás proclamando y testificando el nombre de Cristo. Que Dios va a obrar a través de tu vida porque eres un predicador del mensaje, porque eres un testigo de Cristo, que proclamas el nombre de Jesucristo. Los ángeles acampan a tu alrededor. Por eso no tienes que tener miedo. No porque tú seas especialmente especial, valga la redundancia. No es por eso mismo, sino porque tú eres el origen de bendición en el barco, de tu trabajo, de tu empresa, o porque tú eres origen de bendición en tu familia. Eres origen de bendición donde vives. Eres origen de bendición donde vayas. Por eso es que Dios va a obrar. Por eso es que Él te dice, no te preocupes, Pablo, no temas. No temas porque tengas COVID. Si tienes que proclamar el Evangelio no te va a pasar nada.
Si tengo que predicar el Evangelio, no tengo temor, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que predicar este Evangelio a las 237 naciones. Por eso, ¿qué miedo? ¿Qué preocupación? Hermano, no tengas ningún miedo, ninguna preocupación. No lo tengas. La vida está en las manos de Dios. Tu vida, la mía, nuestras vidas, están todas en las manos de Dios. No te preocupes, no te angusties. Si testificamos, si transmitimos el Evangelio de Dios, la gente vivirá. Hermanos, quedámonos con esta palabra. Si testificamos, si proclamamos, si transmitimos el mensaje de Dios, si transmitimos el mensaje de Cristo. Bueno, no estamos hablando de hacer adeptos a la denominación o a la religión, ni tampoco ni siquiera hacerles miembros de iglesia. Si testificamos y predicamos de Dios o de Cristo, es para que vivan, para que las vidas puedan tener vida, como estas 276 personas, para que pudieran vivir. Esta noticia, hermanos, esta noticia se extendió por toda Roma. Se extendió por toda Roma. Luego llegó la evangelización de Roma. Por este hecho, por esta situación, que luego permitió que este evangelio no solamente se evangelizara a Roma, sino que este mensaje, este evangelio, se extendiera por todo el mundo. Es necesario que vengan los desastres. Es necesario que vengan los COVID. Es necesario que vengan dificultades. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se levanten. Para que los hijos de Dios puedan testificar el nombre de Cristo. Para que los hijos de Dios puedan dar y proclamar el mensaje. ¿Para qué? Para que el mundo, la gente tenga vida. No cambie de religión, que tenga vida. Dios no nos dio este evangelio como un juguete. No nos dio este evangelio para que juguemos a las iglesias. No nos dio este mensaje para que uno más. Solo con el evangelio podemos salvar el mundo. Solo con el evangelio podemos salvar las vidas de las personas. El Señor no murió en la cruz solo para dar un espectáculo. ¿Verdad que no? No murió solo para dar un espectáculo, para que la gente lo viera. Ay, mira qué injusto es el mundo, que han crucificado al maestro y no tenía pecado alguno y tuvo que morir, pobrecito. No es un espectáculo de teatro ni de cine. No es una película. Es para que tengamos vida. Es para solucionar todo problema del ser humano. Cristo tuvo que morir en una cruz, no para hacer una película, vino para solucionar los desastres que vienen al mundo y a la sociedad. No es cualquier cosa. Hermanos, como decía al principio, en el futuro, están diciendo los expertos, los epidemiólogos, los de las epidemias, los que estudian las epidemias, están diciendo, vendrán más. Están diciendo. El Bill Gates lo está diciendo también. Por lo visto tiene que tener una bolita de cristal porque lo sabe todo. Sabía que iba a venir esta, sabía cómo no va a salir, sabe cómo no vamos a salir, sabe que vamos a entrar en otra. Cuando Bill Gates lo dice, yo ya digo, algo tiene que saber que nosotros no sabemos, que hasta ahora está acertando todas. Tendrá una bolita de cristal. Pero está diciendo que en el mundo van a venir más conflictos, va a venir más desastres, más problemas. Por eso tenemos que orar como iglesia continuamente. ¿Amén? El problema, el verdadero problema, son los cristianos que no entienden la palabra de Dios. El verdadero problema son los creyentes que no entienden la palabra de Dios. Y son movidos ante estas palabras. Creyentes cuando se les dice, no te preocupes que van a venir más problemas. ¡Ay, no digas eso! ¡Ah! Y se asustan y se escandalizan. Yo digo, léete Mateo 24 y 25. ¿Qué dice? Que van a venir desastres. No me lo invento yo. Jesús mismo lo dijo. Leamos Juan 14. No esté tu corazón, que no esté angustiado ni desesperado. Yo estoy contigo. Le dio una palabra y le dijo el ángel del Señor, no temas.
Amén. No temas. No le dijo, has hecho muy bien hasta ahora. Es lo que esperamos nosotros, ¿verdad? Que nos digan una palmadita en el hombro, qué bien lo has hecho hasta ahora. No le dijo eso. Tampoco le dijo, oye, eres muy buen académico, Pablo, eres muy inteligente, eres políglota, sabes tanto, tienes títulos, tienes carreras universitarias. No le está diciendo eso. Tampoco le dijo, ¿no te dan pena tus compañeros que van a morir? No le preguntó, no le dijo. Oye, ¿qué te parece? ¿Han sido buenos compañeros? ¿Los salvo o no los salvo? No le dijo a Pablo, ¿verdad? No le dijo nada de esto, sino que le dijo, Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Es necesario que esto acontezca. ¿Para qué? Para que puedas comparecer ante César y puedas predicar el Evangelio. Es que es necesario que las cosas acontezcan. No, pero nosotros no entendemos. Estamos esperando que nos den la palmadita en la espalda. Estamos esperando, ¡ay, qué bien lo has hecho! Estamos esperando, oye, ¿qué te gustaría que te hiciera? ¿Lo salvo o no? Nosotros esperamos cosas que Dios no dice. Y el ángel del Señor tampoco le dije. Simplemente le dice, es que es necesario que esto acontezca. Es necesario porque tienes que ir a ver a César. Porque es necesario que Roma sea evangelizada. Porque es necesario que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra para que se cumpla la palabra de Jesús cuando dijo en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Entonces es necesario que los acontecimientos, los desastres vengan. Porque es parte del proceso. Hijo de Dios, creyentes, tenemos que entender esta palabra. Los cristianos tienen que entender esta palabra. Es que es necesario que estas cosas acontezcan. Por eso no tenemos que ser movidos. Cuando entendemos esto, cuando esto llega a ser realidad en mi vida y lo llego a entender, es cuando se solucionan todos los problemas, como se solucionó en esta tempestad que Pablo tenía. Cuando pudieron entender. Por eso cuando compartamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, a los que están muriendo, las personas se salvarán. Tienes que saber cuánta bendición has recibido de parte de Dios. Cuánta bendición tú has recibido de parte de Dios. Tan bendecidos somos que no tiene más remedio, o no tenemos más remedio, que tener acción de gracias en nuestra vida. Y no nos queda más remedio que poder compartir a los demás tanta bendición que hemos recibido. Porque de eso se trata, no de otra cosa. Se trata de eso. Por eso yo al ver la palabra de Dios, en un principio, pude tener conclusiones importantes. Cuando pude llegar a entender que hay personas como el patrón del barco que tienen mucho dinero, que cuando les dicen que Jesucristo es la solución, no lo pueden entender, porque piensan que la solución es el dinero. No lo pueden entender. ¿Sí? Otros, como el centurión, al escuchar el Evangelio, no lo pueden entender, porque se creen, dicen, es que yo tengo mucho poder, soy muy poderosa. Yo no puedo pensar en esas cosas, tengo mucho poder. La gente que tiene éxito humano no puede entender el Evangelio, porque son exitosas, se creen que ya está. Pero aunque todos ellos buscan la felicidad, llegará un momento donde les vendrá un gran problema como la tempestad. Vendrá un momento en que eso acontecerá. En ese momento se darán cuenta de lo importante, o mejor dicho, de la poca importancia que tiene el dinero, el éxito y el poder. Cuando llegue el problema de verdad, serio, espiritual, se darán cuenta que ni el dinero, ni el poder, ni el éxito puede solucionar su problema espiritual. Para concluir, decía, tenemos una bendición tan grande, es tan grande, que a veces los cristianos la están parando. La paran, porque no lo entienden. Por eso a los creyentes muchas veces les vienen dificultades. Pero es normal que le vengan las dificultades, porque al venir los problemas y las dificultades al creyente es cuando empiezan a orar. ¿Verdad? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Que vivimos bien, cómodamente, pero cuando viene el problema, caramba, salen las veladas de oración, las vigilias, el ayuno, el orar 24 horas. ¿Cuándo? Cuando viene el problema, cuando viene la crisis. Está bien. Pero tenemos que entender este pacto. Está bien, pero tenemos que entender este pacto. No tienes que ser movido por las circunstancias.
Estas cosas del mundo están grabadas en nuestra mente. Ese es el problema, que las cosas del mundo están grabadas en nuestra mente y en la mente de los creyentes y se preocupan mucho por los problemas. Y cuando se preocupan por los problemas pierden la visión correcta y pierden la dirección correcta de parte de Dios. Y viene el sufrimiento. ¡Ay, que vamos a morir o vamos a perecer! Por eso en la palabra de Dios nos dice más de 365 veces que no temamos. Más de 365 veces, es decir, una vez para cada día del año. No temamos, no temamos. Como decía antes Juan 14, del 1 al 27, nos dice que tenemos el respaldo de los cielos. Y el Espíritu de Dios nos protege porque está con nosotros. La gente del mundo, al venirle los problemas, se quedan confundidos. Es obvio que les vengan los problemas. Les afecta grandemente. A todo lugar, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que a todo lugar que vayáis, la tempestad sea detenida. A cada lugar que vayáis. Donde ahí las almas sean salvadas. Porque esta noche el ángel de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Que podamos ver esta palabra, que desde este día entremos en este horario de Dios. Que recibáis la guía a través de la palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que cuando salgáis de este lugar, vayáis a vuestras casas, a vuestros trabajos, a vuestros campos, podréis decir esta noche: el ángel del Señor está conmigo. Y vamos a parar los desastres. Y la gente va a tener vida. Amén. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo.